Bueno, ¿les quedó alguna duda de la clase anterior? ¿Tienen alguna pregunta, algo para comentar? Nada. Voy a terminar para que puedan llevarse una idea de lo que no alcancé a dar, y además porque tiene un enganche con lo que vamos a ver en esta clase, que tiene que ver con la parte de la mielina. ¿Se acuerdan qué era? O sea, ¿qué era lo que favorecía la mielina? O sea, ¿cuál es? Uno levanta la mano y dice, porque si no es un murmullo general. A ver, ¿cuál es la función de la mielina? ¿Levantar la mano? Ahí. Sí. Favorecer la conducción. No. Es un aislante. ¿Y? Aumenta la resistencia. Y si aumenta la resistencia, ¿qué es lo que baja? Muy bien, la capacitancia. Acuérdense, cada vez que hablan de resistencia pueden hablar de la capacitancia como la inversa. Y una disminuye y la otra aumenta. ¿Sí? Eso es la característica que tienen los aislantes. Pero ¿qué características tenían los axones largos? ¿Por qué los axones largos tienen que tener mielina? Para que el impulso pueda recorrer más distancia. Para que pueda recorrer más distancia. El impulso. No es muy fisiológico el término. Para que siga la carga, que sea muy largo se va perdiendo carga, entonces... Va perdiendo carga. ¿Y cuál es el problema de perder cargas? El impulso no tiene suficiente fuerza para permitir función. ¿Por qué? Porque no llega a su punto de acción. Permite que se autorregenere el potencial de acción. ¿Cómo? Permite que se autorregenere el potencial de acción. La mielina permite que se regenere el potencial de acción. ¿Qué característica le daba la mielina? O sea, fue la última diapositiva, se la mostré rápido, pero que había una diferencia marcada entre uno amielínico y uno mielínico. ¿Qué era? Aumentaba la onda. La cantidad de sangre... Sí. Que los axones mielínicos tienen menos cantidad de canales. ¿Cómo? Que los axones mielínicos tienen menos cantidad de canales. No entiendo nada. Canales de sodio, ¿Por qué? porque lo tienen solo en los nódulos también. Lo tiene solo en los nodos de Rambier. Pero está bien, eso es una descripción. Como decirme, bueno, la mielina es blanca. ¿Sí? Pero ¿cuál es la, o yo estoy explicando, cuál es la diferencia entre un axón amielínico y uno mielínico? ¿Por qué conduce más rápido? Era el ejemplo de que yo, si no era mielínico, ¿qué pasaba si no era mielínico el que llegaba de la punta del dedo del gordo del pie hasta la parte lumbar? ¿Cómo? ¿Pero qué tendría que ser si fuese amielínico ese axón? ¿Cómo sería? Muy grueso, ¿se acuerdan? Porque cuando miramos cómo decaía la Holanda con respecto a la distancia, una forma de que llegara más lejos, la información era aumentando el diámetro. ¿Sí? Entonces, lo que la naturaleza escribió... Sí, pero no... Y decirle que cualquiera salir que bueno, lo que tenía era una capacidad regenerativa. Lo que le daba la mielina era que en la zona donde hay mielina se conduce mucho más rápido. O sea, lo que le daba la mielina era que en un trayecto muy largo, o sea, en un axón muy largo, se podía mantener la información en su totalidad, pero a una alta velocidad. Que si fuese amielínico, no, porque va punto a punto. Y esto es lo que se llama la teoría saltatoria, porque se genera un potencial de acción acá es electrotónico, potencial de acción acá electrotónico. ¿Qué significa que es electrotónico? ¿No hay nadie? No. ¿Me iba a pedir el curso para limpiar? Sí. Pero es equivocado. Bueno, ¿cómo es? ¿Cómo se transmite en esta parte? Electrotónica. ¿Y qué significa de forma pasiva? Dijeron, aumenta la resistencia, baja la capacitancia. Se transmite como la teoría del cable. La teoría del cable, ¿ustedes tienen idea cómo se transmite la electricidad en un cable? Yo inyecto electrones y un metal cambia, o sea, tiene la capacidad de aceptar un electrón y enseguida lo cede al lado. Y lo cede al lado y el electrón se va moviendo. Pero no se mueven ni moléculas ni nada, las moléculas están en el mismo lugar. Cuando entra un electrón, se lo transfiere uno al otro. Y eso es lo que sucede acá. Acá también hay baja densidad de canales de sodio, porque no es necesario cómo se va pasando de un lado al otro, porque el axón tiene un medio interno, que es como un medio electrolítico que puede transmitir electrones, ¿sí? Como el agua y otras moléculas, y acá se transporta de esa forma. Y eso es lo que hace que sea mucho más rápido. Pero lo interesante es que haya estas estaciones de relevo
para poder restaurar el potencial. Esto es la velocidad de conducción, el diámetro del axón en función de la conducción de velocidad. Y lo que ven es el mielínico es mucho más rápido que el amielínico, si bien hay una zona en la cual podría ser más rápido. Esa zona en que podría ser más rápida, ¿cuál es? Cuando es una distancia, o sea, cuando es un axón muy finito, muy fino, donde en realidad también si es muy fino, generalmente de corta distancia. Entonces, para cortas distancias, la transmisión, las interneuronas muchas veces no tienen mielina, mientras que las amielínicas va punto a punto. Esto era como se va regenerando. La mielina, el potencial de acción se propaga en los nodos Ranvier, se regenera, está iniciado en los nodos, hay una alta concentración de canales de sodio voltaje dependiente, se llama saltatoria. La mayor parte del tiempo en la conducción del potencial de acción transcurre en el nodo donde ocurren los eventos de apertura y cierre de los canales. ¿Sí? O sea, se genera en el cono axónico, pero el potencial de acción solo ocurre en el cono axónico y en los nodos de Ranvier. El movimiento pasivo de cargas, que es electrotónico, a lo largo de las zonas de mielina es increíblemente más rápido como la conducción de la corriente por un cable. Porque es directamente electrones que van pasando, cargas que van pasando de un ion a otro. Y esto era la comparación con mielina sin mielina, ¿se acuerdan? Y ven cómo, si yo este axón que se va regenerando desaparece la parte de la mielina, lo que sucede es que este potencial electrotónico decae en el tiempo y en la distancia y se pierde. ¿Se entiende? Ese es el problema de las enfermedades que afectan a las células de Schwann, o sea, las que están generando la mielina, y entonces puede provocar ese tipo de problemas que no llega a la transmisión sináptica. Como pueden ver acá también, miren las concentraciones de canales, como son altas cerca del nodo Ranvier, y acá, en el medio, no existen canales, porque no es necesario. ¿Se entiende? Se van transmitiendo por el líquido. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando pasaban de una membrana a otro? En los ejemplos del equilibrio electroquímico, cómo se movían cargas de un lado al otro. Esto es lo mismo, se va moviendo una carga con respecto a la otra y se van moviendo en una dirección. Y esto es como con la velocidad rápida en los nodos Ranvier, o sea, lenta el tiempo. Acá aumenta mucho la distancia, es mucho. La distancia recorrida es mucho menor en los nodos Ranvier, donde va punto a punto, los canales abriéndose, que la conducción electrotónica. Bueno, esas son las enfermedades y ahora vamos a la teórica de hoy. ¿Alguna duda de eso? Yo sé que voy corriendo, no hace falta que me lo digan, pero el problema es que yo tengo que dar muchísimas cosas, ¿sí? Muy en poco tiempo. Entonces, si ustedes no hacen preguntas, yo asumo que lo saben y yo sigo a la velocidad normal. Por eso les digo, pregunten si tienen dudas, ¿sí? Porque si no, yo asumo como que lo entendieron y sigo. Bueno, las conexiones, Ramón y Cajal, usando la tensión de plata de Camilo Golgi, fue el primero que identificó que el cerebro es una red de conexiones entre células. Los dos tuvieron el premio Nobel. La unidad de comunicación entre una neurona y otra es lo que se llama sinapsis. La sinapsis vamos a verla varias veces, pero nosotros acá lo que vimos era que en el axón se podía generar un potencial de acción, ¿sí? Este claramente es amielínico, pero tiene que terminar en algún lado. Esto se llama el terminal, la terminal presináptica, y esta la terminal postsináptica. Acá hay comunicación entre una neurona y otra, donde de un axón se comunica con una dendrita, o sea, con una disca. Acá también hay una conexión de un axón que llega a esa dendrita, ¿sí? Esa presinapsis y postsinapsis se denomina sinapsis en un espacio muy reducido, donde hay diferentes fenómenos que pueden ocurrir. Esto, para que vean, este es el dibujito que ustedes ven generalmente. Está la presinapsis, donde libera neurotransmisores. Está la postsinapsis, donde tiene que haber un receptor para lo que se libera, si no, no sirve de nada. Está la guía, que también participa. Pero esta es una micrografía electrónica. Así es como es esto. Esta es la realidad, esto es un dibujito de esto. ¿Dónde pueden decirme cuál es la presinapsis y la postsinapsis? ¿Esta qué es? ¿Por qué? Porque hay vesículas, porque las vesículas están cargadas de neurotransmisores o neuropéptidos, de neurotransmisores en general, y son los que son liberados, ¿sí? Y además, porque la presinapsis tiene mitocondrias, cosa que la postsinapsis no. Lo que sí tiene la postsinapsis es retículo endoplasmático, que acá por ahí no se alcanza a ver, pero tiene retículo endoplasmático, igual que la presinapsis también. Pero esto es un detalle nomás. ¿Qué tipo de neuronas? Esto es de esto, pero ¿qué tipos de neuronas conocen? El modelo de secreción, sí, que es una neurona que cuando es estimulada libera algo. La otra es una neurona sensorial que se llama también pseudomonopolar, porque la diferencia es que estos son las dendritas, esto es el axón. En este tipo de neuronas el que está
el que posee vainas de mielina es el axón, mientras que en las pseudomonopolares, como son neuronas que tienen una dendrita muy larga y un axón muy largo, ambas están con mielina. Quiere decir que si yo les muestro en un cultivo una célula pseudomonopolar, ustedes en primera instancia no podrían identificar cuál es el axón y cuál es la dendrita. Mientras que en una piramidal es muy claro, y la piramidal es la más clásica de todos, el triángulo, la de la capa 5, que las dendritas están todas por acá y el axón sale de acá. ¿Sí? Tenemos motoneuronas, que son neuronas que en vez de hacer sinapsis con otra neurona, lo que hacen es con el músculo. ¿Sí? Todos nuestros movimientos están comandados por el sistema nervioso central, el periférico del central. Neuronas locales o interneuronas, que son las que modulan la actividad de una de otra y entonces no tienen vainas de mielina. Interneuronas de proyección, que se las denomina interneuronas, porque generalmente hay una denominación que viene de los años 50, donde interneurona es una neurona inhibitoria. Entonces, esas neuronas inhibitorias pueden proyectar de una estructura o de una región a otra. Entonces, si salen de un área del cerebro y van a otra, se las llama de proyección. Y después tenemos el sistema neuroendocrino, que las neuronas pueden modular, por ejemplo, que sería un caso como este, las células endoteliales, pueden modular la contracción o la relajación de los vasos. ¿Bien? Las interneuronas en general no, salvo que sean de proyección. Las de proyección sí, porque tienen largos. Eso tiene que ver con la distancia en la cual ejercen efecto. ¿Sí? Existen dos tipos de sinapsis, lo que se llaman sinapsis eléctricas y sinapsis químicas. La sinapsis eléctrica, sinapsis significa unión, ¿sí? Conexión. Es rápida, su transmisión es bidireccional, o sea, de la presinapsis a la possinapsis y de la possinapsis a la presinapsis. Está formada por uniones en hendidura, que se llama Cam Junction, que están en inglés. Lo que fluye es una corriente iónica directamente, es una transmisión que es electrotónica, ¿sí? No genera potencial de acción, y es como si estuviese unido el citoplasma de diferentes células, ¿sí? O sea, tiene un montón de conexiones, de poros, que comunican un citoplasma con el otro. Si aumenta la concentración de un ion en un lado, puede pasar directamente al otro lado, ¿sí? ¿Se entiende? Eso es como si tuviesen los dos citoplasmas unidos. Hay muchas de estas proteínas, hay muchísimas. En los últimos años se han descubierto, hay más de 70, y de las cuales, como pasó siempre, como pasó con la guía, que en un principio lo más importante del sistema nervioso eran las neuronas, y sin embargo hoy se sabe que sin la guía la neurona no funciona. Estas uniones en hendidura, que parecían no tener demasiada función y solo se las vio en algún tipo de tejido, hoy en día se sabe que son fundamentales. Y aparecieron toda una serie de patologías del sistema nervioso, que es cuando cada uno de ellos se llama hemicanal, ¿se entiende? Porque una célula aporta la mitad de un canal y la otra el otro. Entonces cada uno de ellos es un hemicanal. Y hay muchas patologías que ahora se están entendiendo gracias a esta funcionalidad. Lo van a ver en alguno de los sentidos, ¿sí? Como la visión, la función importante. Todo lo que involucre canales, ¿sí? Canales de este tipo, poros, canales, es la nueva ciencia que estudia, que se llama las canalopatías, por si lo leen por algún lado. Son todas las enfermedades que involucran a canales. Canales iónicos. La otra es la sinapsis química, que es la más común y la primera que se estudió. Es lenta, es unidireccional, es de la presinapsis a la possinapsis. Existen excepciones igual. Son vesículas que se liberan en zonas activas, no en cualquier lado hay zonas más activas que otras. Tiene que haber un receptor, o sea, si yo acá tengo una sustancia que no tiene un receptor acá, la señal no va a llegar, no va a pasar a la otra neurona. Los neurotransmisores son compuestos químicos, son diferentes, amidas, aminas, pueden ser péptidos, proteínas. Eso lo van a ir viendo, se ve bastante claro en el sistema autónomo. Amplificación de señales. Esto es importante. Esta, como veíamos, es directamente como un efecto de la cantidad de iones que hay. Mientras que en esto se puede amplificar, se puede inhibir la respuesta. O sea, cuando llega una señal a un botón axónico, va a ocurrir una serie de eventos que puede hacer que esa señal pase igual a la próxima neurona, se amplifique o disminuya esa información. Esa capacidad es la que aumenta la capacidad de transmitir información entre una presinapsis y una possinapsis. Es lo que se llama modulación y es lo que determina lo que ustedes por ahí alguna vez escucharon, que es la plasticidad sináptica. Es uno de los factores que influyen en la plasticidad sináptica. Hay varios, los vamos a ir viendo a lo largo de la materia, pero es uno. Y lo que existe es un espacio intersináptico. O sea, se tiene que liberar algo y tiene que actuar sobre algo. Acá es directamente un pasaje de iones a través de un poro. Sinapsis eléctrica.
Directamente son estos, una de ellas, una de las primeras, se llama conexina, que conecta, ¿sí? Y como pueden ver, son directamente canales. Transferencia de información por acople iónico directo en las uniones en hendiduras. No son tan comunes, hoy en día se ve que en algunas áreas son más comunes de lo que se pensaba. Presentes en el sistema nervioso central, en la retina, ya lo vamos a ver en visión, tienen una función muy importante. En fibras musculares cardíacas, músculo liso, células receptoras en axones, tienen una muy alta velocidad, mayor a la sinapsis química, porque es directamente el pasaje de un ion, ¿se entiende? Sería equivalente, si bien no podemos compararlo totalmente, sería equivalente a lo que es una señal transmitida por un canal iónico, donde se abre el canal, pasa el ion y ya provoca un efecto, puede entrar calcio y activarse una quinasa, una fosfatasa, y ya produce un efecto, ¿sí?, de cascada dentro de la célula, el segundo mensajero, que con un receptor metabotrópico, que tiene que mover a la proteína G, se tiene que liberar, el específico, todo eso lleva mucho más tiempo, hay una cadena de eventos, es mucho más rápida la señal por canales iónicos. Esto es exactamente lo mismo, esta es más rápida que la química. Vamos a ver la química, calculo ahora. La química requiere de la liberación de un neurotransmisor, ¿sí?, que puede ser un péptido, por exocitosis, o sea, tengo un mecanismo que lleva gasto de energía. Es la más común en el sistema nervioso central. Casi todos los organismos, uniones neuromusculares, todas las uniones neuromusculares son de este tipo química, donde el neurotransmisor se llama acetilcolina. La sinapsis entre neurona preganglionar autonómica, el tejido efector, bueno, no importa, lo que tenemos son vesículas que se van a fusionar con la membrana, que ahora vamos a ver cómo ocurre eso, y liberan el neurotransmisor. Este neurotransmisor va a unirse a receptores, a diferentes tipos de receptores, y esos receptores van a ejercer una función biológica en la postsinapsis. ¿Está claro hasta ahí? Sinapsis eléctrica, de vuelta, sinapsis química, ¿sí? Esto, como pueden ver, ven cómo está unida directamente, y pueden pasar los iones de un lado al otro. Lo que hace es bufferear los iones que hay de un lado al otro para un ion específico. Algunos son específicos, algunos pueden dejar pasar cualquier ion de diferente, mientras tenga un tamaño relativamente chico. No dejan pasar claramente todas. ¿Se acuerdan las moléculas que vimos en el efecto Donan? Que era que ayudaba a que el capacitor quedara cargado, que son moléculas cargadas iónicamente pero que no pueden atravesar la membrana. Bueno, no pueden atravesar tampoco las uniones en hendiduras. O sea, el efecto Donan sigue funcionando a pesar de esto. Y acá lo que tenemos es un neurotransmisor que se libera y actúa sobre un receptor y produce una señal. Que vamos a ir viendo cuál es la señal y depende de los neurotransmisores. Esto es en detalle. Ahora vamos a ver. Nosotros hasta ahora lo que habíamos visto era. No se ve nada. Hoy vamos a estudiar esto, que es la comunicación entre la presinapsis y la postsinapsis, ¿sí? Nosotros lo que habíamos visto es que acá se generaba un potencial de acción. Ahora, dentro de unas pocas diapositivas, vamos a ver realmente cómo se genera biológicamente acá un potencial de acción. Pero antes, como estamos hablando de esto, quiero saber qué es lo que pasa, quiero mostrarles qué es lo que pasa cuando el potencial de acción ya acá se generó, ¿sí? Entonces, viaja el potencial de acción. Como este es un axón largo, lo que tenemos es mielina. ¿Sí? Entonces, viene potencial de acción, electrotónico, se regenera el potencial de acción, electrotónico, potencial de acción, electrotónico, potencial de acción. Este potencial de acción acá, ya no hay más mielina. Entonces, este potencial acá, cuando llega, acá hay algunos canales de sodio, todavía lo regenera, pero a partir de acá, ¿qué va a pasar con ese potencial de acción? A ver, uno. ¿Qué pasa si ya no hay tanta densidad de canales de sodio, voltajes dependientes y de potasio? Se pierde. Nada se pierde, todo se transforma. ¿Sí? Según Lavoisier. ¿Qué es lo que pasa con ese potencial? Es un capacitor. O sea, yo lo que tengo acá son cargas negativas adentro y positivas afuera. ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasaba? ¿Se acuerdan en el dibujito de la diapositiva de la clase anterior que yo mostraba cuando desaparecía la mielina? ¿Se acuerdan? ¿Ya no se acuerdan? Como más no formaron memoria de mediana duración, no tenía ninguna. ¿Había algo de que superaba un bajo nivel de potencial de umbral para el potencial? No, había unas flechitas. Había unas flechitas. ¿No tienen memoria visual? Sí, yo lo que mostraba era que tenía un marcador. Tenía esto, y las flechitas que lo que indicaban era que acá aumentaba así, ¿sí? Y después cuando desaparecía, aparecía esto, ¿sí? ¿Qué significa esto?
es, se va disipando. No, porque disipación con respecto a la electricidad. ¿Qué es lo que pasa? ¿En qué se transforma? ¿Qué les parece esto? Muy bien, se transforma en algo electrotónico. ¿Por qué? Porque no hay densidad. Entonces a partir de acá se transmite tipo cable. O sea que decae en tiempo y distancia. ¿Sí? Entonces esto va a ir decayendo. Va a ir decayendo, decayendo, decayendo. ¿Qué es lo que va a determinar que esto ejerza su función biológica? Que llegue con suficiente... ¿Se acuerdan que acá este potencial también iba cayendo? Pero cuando llegaba a esta zona, llegaba a un nivel más alto que el umbral de los canales de sodio voltaje dependiente. Entonces ya cuando llegaba ahí al primer canal ya lo activaba, porque el canal ya cambiaba la conformación. Y una vez que cambia el primero ya cambia para el lado, sigue. ¿Sí? Una vez que cambia uno, se gatilla. Acá empieza a disminuir, se empieza a transformar en electrotónico. Lo que va a determinar... Otra vez el mundo. Entonces, acá se transforma en electrotónico. Tiene que llegar a una zona donde hay canales, ahora de calcio, voltaje dependientes, que lo que hacen es abrirse y entonces ingresa calcio. ¿Sí? Estos canales tienen un umbral un poco más bajo, algunos de ellos, que los canales de sodio voltaje dependiente. Si llega y activa eso, entra calcio. El calcio, vamos a verlo ahora, es fundamental, es el cofactor fundamental para que haya fusión de las vesículas con la membrana y se pueda liberar el neurotransmisor que está acá acumulado. ¿Sí? Entonces, tenemos potencial de acción, electrotónico, acción, electrotónico, acción, electrotónico. Acá se transforma en algo que se llama potencial liberador, porque es el que está involucrado en la liberación del neurotransmisor. Una vez que se activan los canales de calcio voltaje dependientes, se van a empezar a fusionar vesículas. ¿Sí? Vamos a ver el proceso en detalle de cómo se liberan las vesículas. Entonces, siempre, o sea, llega un potencial de acción a la zona de liberación, ¿sí? Entra calcio, libera neurotransmisor, y este neurotransmisor lo que hace es, por ejemplo, abrir canales iónicos en la possinapsis. Y entonces, al abrir esos canales iónicos en la possinapsis, ¿qué está haciendo en la possinapsis? O sea, entienden que la possinapsis es una membrana y también es un capacitor, ¿no? Cada vez que tenemos una membrana tenemos un capacitor. ¿Qué pasa con ese capacitor? Se descarga, ¿sí? Se está depolarizando, ¿sí? Pero si ven acá, lo que llega a esta zona es un potencial de acción, pero lo que se genera acá es un potencial electrotónico. ¿Qué preciso yo? En las dendritas la mayoría de la conducción es electrotónica. Una de las razones se piensa es que las dendritas generalmente tienen una distancia mucho más corta que el axón. ¿Sí? Cada día justifica menos esa idea, pero no importa. Se han encontrado neuronas que tienen mayor ramificación axónica que dendrítica. El dibujo típico es que acá tiene cualquier cantidad de dendritas que hay un solo axón, que es la piramidal. Bueno, eso es mentira. ¿Sí? Pero no importa. Lo importante es, acá lo que me está generando es un potencial electrotónico. ¿Me podría generar en la possinapsis un potencial de acción? ¿Qué necesitaría? Una densidad alta de canales de sodio, voltaje dependientes y de potasio. ¿Se entiende? Yo a lo largo de una membrana plana, puedo ir generando potenciales de acción. Si al lado, o sea, si lo que tengo son parchecitos, porque el único lugar donde hay alta concentración de canales de sodio y de potasio, voltaje dependiente, es en dos lugares. El cono axónico y los nodos de Rambier. ¿Sí? Y hay un lugar donde hay una alta densidad de canales de calcio voltaje dependientes, que es en el botón axónico. ¿Sí? Entonces, si yo tengo una cantidad de canales de sodio y potasio voltaje dependientes en el medio de una membrana, va a venir un potencial electrotónico, se va a transformar en potencial de acción, pero enseguida se va a volver a transformar en potencial electrotónico. ¿Se entiende? ¿Sí? A lo sumo lo que puede hacer es que ese potencial electrotónico llegue un poquitito más lejos, porque ahora aumentó con la fuerza del potencial de acción. ¿Se entiende? Es raro que eso ocurra, pero puede ocurrir. O sea, hay neuronas que tienen potenciales de acción en la dendrita, no se propagan a lo largo de toda la dendrita, se generan. Lo que sí lo necesito al potencial de acción en el axón para que me libere neurotransmisor, y que envíe la señal a la próxima neurona. Esto es lo mismo, el potencial de acción que un poco llega ahí y hace la liberación del neurotransmisor. ¿Qué tipo de sinapsis existen? De uniones. Bueno, existen la más común, que es la tipo 1, que es la axodendrítica. Un axón se conecta con una dendrita. ¿La otra cuál es? Axosomática. Un axón está en el soma de una
neurona. Y lo otro que no está acá, pero que también existe, es la axo-axónica, que un axón llega acá. ¿Sí? Tiene que ver con qué se une. Lo primero que denominamos es siempre, o sea, si hay una sinapsis siempre, la presinapsis va a ser un axón. Pero la postsinapsis puede ser una dendrita, un soma, ¿sí? La postsinapsis ya no sería sinapsis, pero en la muscular, o sea, en la unión neuromuscular es el músculo. ¿Sí? Calculen que hay un promedio de que una neurona típica de nuestra corteza recibe 30.000 sinapsis. Promedio. O sea, tiene 30.000. Quiere decir que la probabilidad de que haya axoaxónicas, axoaxónicas, axosomáticas y axodendríticas es alta. Y que haya axosomáticas es alta también. ¿Sí? Estos son los diferentes dibujos. La más típica, estas son las axosomáticas, las axodendríticas, y la típica, que después lo vamos a ver, que es algo que nunca logran terminar de entender cuando se lo preguntan en el oral, es la axoaxónica al final del terminal. Existen dos tipos. Se los digo ya porque me gusta repetir los conceptos que a ustedes, yo sé, a lo largo de las generaciones que no les quedan claros, que es un mecanismo, este mecanismo se llama facilitación o inhibición presináptica. ¿Por qué? Porque yo una forma que puedo hacer que se libere más neurotransmisor acá es que me lleguen más potenciales de acción. Si me llegan más potenciales de acción uno detrás del otro, pues va entrando cada vez más calcio y hago que se liberen más vesículas. Si se liberan más vesículas, se va a liberar más neurotransmisor. La otra es que no lleguen tanto, pero que esta sea también una sinapsis excitatoria. O sea, que ¿qué tiene que tener este botón axónico? Tiene que tener receptores. Receptores iguales a los que están en la posinapsis. ¿Se entiende? Puede ser otra, puede ser glutamatérgica con una dopaminérgica, después lo vamos a ir viendo. Pero lo que hace es que acá me está ayudando a que se despolarice la membrana. Y entonces va a liberar más. Ahora, si esta, en vez de fomentarla, o sea, descargar el capacitor, lo carga, o sea, que está inhibiendo, lo que está haciendo es inhibe. Y por eso se llama facilitación o inhibición presináptica. ¿Se entiende? Lo vamos a ver en detalle. Pero lo que tiene que ver es qué neurona, qué tipo de neurona es esta, qué tipo de axón es este. ¿Se acuerdan del potencial de acción? No hace falta que se los diga, pero acá es donde venimos a qué es lo que sucede acá. Acá lo que sucede es que las dendritas me generan potenciales electrotónicos. Esos potenciales electrotónicos, como van mostrando acá, decaen, ¿sí? Pero si llegan varios a esta zona, lo que me pueden producir es que superen el umbral, o pueden llegar, como llega este potencial electrotónico acá, ¿sí? Que llega arriba del umbral y me gatilla el potencial de acción. Una posibilidad es que llegue, ¿se entiende esto? Como acá. O sea, es un potencial electrotónico, pero está arriba del umbral de los canales de sodio potasio dependiente, por eso se regenera, ¿sí? Entonces, si llega un potencial electrotónico acá, donde la densidad, o sea, casi no depende de los canales de sodio, pero se va transmitiendo la electricidad y me va descargando el capacitor lo suficiente para que me abran los primeros canales de sodio voltaje dependiente de acá, se me genera potencial de acción. ¿Se entendió? Eso es lo que necesito. Un potencial electrotónico, como el que viaja por la vaina de mielina, me puede generar un potencial de acción. ¿Cuál es la condición necesaria y suficiente? Que ese potencial electrotónico haya descargado el capacitor por arriba del umbral de los canales de sodio voltaje dependiente. ¿Se entendió? ¿O no? Veo caras de todo tipo. ¿Se entendió o no? ¿Sí? ¿Sigo? Miren que después al detalle no se va a volver a ver. No, todavía no vimos. Ahora vamos a llegar a qué. La teoría saltatoria, ¿sí? ¿Cómo se transmiten? O sea, las vesículas de dónde surgen, eso ya lo saben, ¿sí? Retículo endoplasmático, ¿sí? Golgi, transgolgi, viajan por los microtúbulos hacia el terminal por las kinesinas que llevan las vesículas dependientes de ATP, las que vuelven por dineína, y también en el soma existen las dineinas, el movimiento de vesículas acá es por dineína, y se van acumulando acá. La salida de neurotransmisor se produce por diferencias por el calcio, ya lo expliqué. Esto es como, ¿qué es lo que sucede cuando, o sea, normalmente cuando se libera un neurotransmisor acumulado en una vesícula que es un compuesto químico, una amida, acetilcolina, lo que ustedes escucharon, glutamato, lo que ocurre es que se une a los receptores, pero también ahora después vamos a ver cómo termina, porque no solo es importante cómo se gatillan las cosas a nivel fisiológico, sino que hay algo que tiene que determinar que se termine, porque si no sigue para siempre, ¿sí? O sea, si yo le quito, lo vieron en el Axovax, si yo le quito los canales de potasio, el potencial de acción sube y después se mantiene alto, alto, alto. ¿Por qué? Porque no se puede repolarizar. O sea, tiene que haber algo que termine el potencial de acción. Eso lo determina el potasio. Si no hay sodio, directamente no se genera, ¿sí? Pero entonces preciso que las cosas empiecen y terminen.
La mayoría de los neurotransmisores lo que ocurre es que se recaptan o existe un sistema local el cual puede hacer que se llene de vuelta la vesícula y que esté lista para ser liberada nuevamente. Con los únicos que no ocurre eso es con los péptidos. ¿Sí? Porque los péptidos necesito ¿qué? ¿Dónde se sintetizan los péptidos? En el soma, en los nucleolos. ¿Dónde se sintetizan? El aparato que los... ¿Retículo? ¿Sí? Después en el retículo endoplasmático, huevo liso, pasa a Golgi, Trans-Golgi y las vesículas viajan. ¿Sí? Esto es un esquema de cómo van viajando lo que son las proteínas, las proteínas guías por donde viajan a la tubulina. Los transmisores se liberan, provienen generalmente de la recaptación o también pueden ser sintetizados en el núcleo. Algunos de ellos pueden ser sintetizados porque las enzimas están allá. Normalmente son los péptidos, pero también pueden ser sintetizados. Pero la mayoría de las fuentes proviene de la recaptación. Actividad sináptica, la típica, que es la sinapsis típica. Hay liberación de neurotransmisor. Difunde a través del espacio sináptico y se une a los receptores, ¿sí? Que es su ligando. ¿Con cómo se va a unir? Por lo que vimos la otra vez, dependiendo de la afinidad. ¿Sí? Los diferentes receptores tienen diferentes afinidades y esas afinidades van a determinar el tiempo que ese canal permanece abierto. ¿Por qué? Porque está más tiempo pegado. Entonces deja abierto el canal, en cambio la otra que tiene baja afinidad se pega y se despega enseguida. Se pega y se despega enseguida. Entonces depende de la afinidad, pero también de qué depende. Además de la afinidad. De la concentración. De la concentración, porque si yo tengo más, por más que tenga baja afinidad se me pega uno, se me pega, pero ya está al otro lado, y se pega. ¿Se entiende? También de la concentración. Variación de la permeabilidad de la membrana postsináptica para ciertos iones, ocasionando un potencial postsináptico que se llama potenciales postsinápticos, y esos pueden ser excitatorios o inhibitorios, como vamos a ver ahora, que se llaman PEPs o PICs, depende. Estos potenciales postsinápticos producen un cambio en el D de reposo de la neurona postsináptica, ¿sí? Y ahí termina la señal. Sinapsis excitatorias versus inhibitorias. ¿Cuál es la diferencia entre una inhibitoria y una excitatoria? Que una va a depolarizar o va a depolarizar la membrana, o sea, va a descargar el capacitor, y el otro lo va a cargar el capacitor. En una van a entrar cargas positivas, por ejemplo sodio, y en otra lo que puede pasar es que salgan cargas o entren cargas negativas. Depende qué es lo que suceda, ¿sí? O sea, la diferencia entre ellos es qué pasa más allá de del tipo de canal que estemos hablando. Lo que indica que es excitatoria o inhibitoria es si facilita o no la comunicación. Si yo estoy descargando el capacitor, tengo mayor probabilidad de formar un potencial electrotónico, ¿sí? O estoy descargando el capacitor. No puedo formar un potencial de acción porque en teoría, en la postsinapsis, ¿sí? No hay suficiente cantidad de canales de sodio y potasio o voltaje dependiente como para generar el potencial de acción. Y es inhibitorio cuando lo que hago es al revés, al capacitor me lo carga más, ¿sí? Es metiendo cargas negativas o sacando cargas positivas, ¿sí? Tipo 1, excitatoria. La típica es la glutamatérgica, por contacto dendrítico, zonas activas grandes. El tipo 2, que es inhibitoria, la típica es la GABAérgica. GABA principalmente los receptores, contactos de células y son zonas de contacto pequeñas. Eso es lo general. Siempre en la naturaleza hay excepciones a la regla. Actividad eléctrica de las neuronas son los potenciales postsinápticos excitatorios o PEPs o PICs. Los inhibitorios. Possinapsis es despolarizada, llega al umbral, puede tener un potencial de acción. Los PICs mantienen a la célula en un estado negativo hiperpolarizado, o sea que inhibe la formación de cualquier... No quiere decir que le inhiba, lo que puede hacer es que disminuya la probabilidad. Dos mecanismos. Uno se llama, ahora lo vamos a ver en detalle, se llama suma temporal. ¿Eso qué significa? Que si yo estoy disparando, si en la presinapsis dispara más potenciales de acción, la cantidad de neurotransmisor que se va a liberar va a ser más. Entonces me va a aumentar la conexión entre esta neurona y esta neurona, ¿sí? La conectividad va a aumentar. Está pasando más información. Calculen que información, ¿saben lo que es información? ¿Cuál es? O sea, una definición, díganmelo, no pretendo que me den la definición filosófica o epistemológica de la información. ¿Qué les parece que es información? Si yo tengo algo así constante, todo el tiempo lo mismo, ¿me da alguna información? Un pizarrón todo blanco, ¿tiene alguna información? ¿Hay alguna información en este círculo que estoy dibujando? Algo de que decir que es blanco. En este, ¿hay información?
hay algo que yo puedo interpretar. Para que haya información tiene que haber cambio, en lo que sea. Acá lo que estoy generando es, si esto dispara, si hace todo eso, me está pasando información diferente a esta lo puede interpretar de otra forma y se la va a pasar a la otra. Entonces, toda esa cantidad que veíamos la otra vez de potenciales de acciones, ráfaga, que vuelve al estado basal o tónico, se inhibe, por eso es importante que haya más o menos disparos que el tónico, porque eso es información. Toda neurona está liberando lentamente, a un ritmo, se podría decir casi cíclico, neurotransmisor. Lo que yo hago cuando percibo información, ahora ustedes que me están viendo, le está pasando en la retina, le está pasando, están escribiendo, entonces le pasan la corteza motora, en la somatosensorial para saber dónde está el lápiz, saben lo que están escribiendo, están verificando, están formando memoria. Todo eso es las neuronas que están cambiando el disparo entre ellas. Están todo el tiempo cambiando, porque es información. La otra suma es la espacial. ¿Eso qué significa? Que yo, en vez de estimular esta neurona de forma diferencial por una sinapsis, tengo 3 sinapsis, en las cuales puede disparar esta también, esta no, o sea, esta es inhibitoria, esta es excitatoria, esta es excitatoria. Entonces, puede disparar esta, me produce 1, esta 2, esta y esta 0, estas 2 y esta 1, esta sola, menos 1, ¿se entiende? Puedo modular cómo se va a excitar esta neurona con diferente. Esto es espacial porque son 3 en el espacio, esta es temporal porque es cómo es el tiempo en que vienen los potenciales. ¿Sí? Esta es la forma en que en el cono axónico se puede formar un potencial de acción. Se pueden sumar porque vienen potenciales electrotónicos que están disparando. Acá hay una neurona también, un axón que aporta algo y todo eso va a ayudar a que se forme acá un potencial de acción. Apenas se me abran unos pocos canales de sodio voltaje dependiente, ya les dije, es una ráfaga, acuérdense que es a todo o nada. Quiere decir que ahí ya se generó y ya pasó la información. Pero entienden, a mí lo que me interesa de esto, más allá del mecanismo en detalle, es la inmensa, la casi infinita capacidad que tiene una neurona de estimular a otra. Es casi infinita. Y esa es la razón que les decía el otro día de por qué en un área tan pequeña, ¿sí? Yo les hablé de la mosca como para que lo vean mucho más claro, en el cerebro de una mosca puede realizar acciones tan complejas como volar, o olfatear para buscar comida, todo lo que hace reproducirse, todo lo que puede hacer ese animal con un cerebro que son 9.000 neuronas. Gracias a que esto da una versatilidad inmensa y que nosotros todavía ni estamos cerca de poder generar algo así. Por más que los japoneses lo intentan con sus microprocesadores. Los PETs, que me van a generar generalmente son canales de sodio, ¿sí? Los primeros que se abren, ¿sí? Luego lo que hacen es, generalmente en la postsinapsis, hay canales también en las zonas dendríticas, canales de calcio voltaje dependientes. La diferencia que tiene el sodio con respecto al calcio es que el sodio casi no tiene cofactores intracelulares. Entonces los que están cursando bioquímica o los que ya cursaron bioquímica saben que intracelularmente el calcio es un cofactor muy importante. Activa fosfatasas, activa quinasas, depende de la concentración que tenga, activa fosfatasas o quinasas. Y de eso puede activar, depende que un tipo de fosfatasa u otro tipo de fosfatasa, la calcinegrina, o la campinasa 2 o la campinasa 4, ¿sí? O pueden activar una proteínasa C, ¿sí? Y todos esos son procesos que generan cadenas después, porque activa fosforilación o desfosforilación y hacen todo un cambio en la postsinapsis. Lo que sí genera es esto, potencial postsináptico excitatorio, que es un potencial de acción, ¿no? Un típico potencial de acción. ¿Por qué me miran? Porque es un potencial electrotónico. El potencial de acción tiene que tener la subida abrupta y la caída. Lo vieron el otro día además en el Axovax, los diferentes tipos. ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, GABA o glicina son los típicos. Los otros típicos son el glutamato. ¿Sí? El glutamato es el típico neurotransmisor excitatorio. Que lo que hacen, el GABA y la glicina, es activar un canal que lo que hace es entra cloro. Entonces me está hiperpolarizando la membrana y lo que hace es me genera un potencial postsináptico inhibitorio. Ahí sí sabemos que no puede haber potencial de acción, no importa la cantidad, porque acuérdense que hacia la carga del capacitor tiene un límite. La descarga era estos canales de sodio, en realidad no existe hacia abajo, porque en la carga, o sea, en la descarga del capacitor existen 2 canales, y el que determina la característica del potencial de acción son estos canales de sodio voltaje dependiente que tenían esas 2 compuertas. Eso es lo que garantiza que el potencial de acción tenga las características que tiene.
Entonces lo que hace es inhibir, y se llama sinapsis inhibitorias o potenciales postsinápticos inhibitorios, o PIPs se le dice directamente por como las siglas en inglés. Suma espacial, ¿sí? Yo con un axón que viaje en potencial de acción y se genere en un potencial liberador, me genera un potencial sináptico excitatorio. Si tres viajan y cuando este produce acá la depolarización, llega acá y se suma a la de este, y llega acá, llegan en tiempos diferenciales, ¿sí? Con respecto a la velocidad que viajen acá en esta parte de la dendrita, me van a generar en el axón un potencial electrotónico mayor, o en el soma. O sea que si yo recibo más estimulaciones, de más de una sinapsis, yo garantizo que se me pueda formar en el cono axónico un potencial de acción. Porque si ven acá, el registro está en el soma. ¿Ven dónde está el electrodo de registro? O sea que acá aumentó. O sea que este va a llegar acá, con muchas cosas, tiene más probabilidad este de llegar acá, que este, que por ahí no llega, de acá a acá se pierde. ¿Se entiende? Pues se está transmitiendo por la teoría de cable. ¿Se entendió eso? Si es mayor el potencial electrotónico, va a llegar más lejos, porque la propiedad de cable le cae en el tiempo y en la distancia. Son el tau y el lambda, pero para las propiedades de la membrana, no para esto, no confundan. Y también tiene que ver, se llama lambda también, y depende de la resistencia, y esto es la resistencia de los canales de fuga, o de la L de Likin, no importa. La suma temporal, que también se llama tau, que tiene que ver que si disparo, una vez me produce un potencial electrotónico, potencial postsináptico excitatorio, y si vienen tres, uno muy cercano al otro, lo que produce es que se suman. ¿Sí? O sea, como resultante lo que hacen es que aumentan la amplitud del potencial electrotónico. Al aumentar la amplitud, lo que va a hacer es llegar más lejos. Al llegar más lejos tengo mayor probabilidad, otra vez, de que me genere un potencial de acción en el cono axónico. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Este experimento que está en Candel es, yo tengo una neurona acá A, y estoy registrando en el soma. Generalmente se registra en el soma no por una cuestión de que estoy mirando potenciales electrotónicos, sino que estamos trabajando en un microscopio donde no se ve casi nada, y donde yo puedo estimular afuera, ¿sí? Puedo arrimarme a un axón y estimular o un área, pero yo para registrar tengo que pinchar la célula. Y pinchar un axón, salvo el gigante de calamar, es muy difícil. Entonces lo que se hace es se pincha un soma, que es visible. ¿Sí? No tengo tiempo por ahí, tengo un video para que vean realmente cómo se hace un voltage camera de verdad, y van a ver lo que es la pipeta esa con respecto a la célula. Bueno, ¿qué sucede? Yo lo que hago es disparar dos estímulos, uno y otro, acá, uno y otro en este periodo de tiempo. Y lo que genero es algo, si esta célula tiene una constante de tiempo de 100 milisegundos, y el disparo es menor a 10 milisegundos, lo que me va a generar es esto, que es la suma. Eso no es un potencial de acción, ¿eh? Eso, o sea, no es un potencial de acción. Puede parecerles, pero lo que pasa es que es un gráfico real, ¿sí? Pero no es un potencial de acción. Lo que hace es que genera esto. Si fuese una de corta, constante, ¿qué significa la constante? Significa que la velocidad en que esa membrana puede transmitir el impulso es más rápido o más lento. ¿Sí? Va a depender de diferentes características, pero tiene que ver con el capacitor. Por ahí una de esas membranas tiene más canales de sodio, si bien no tiene la alta densidad para generar un potencial de acción, pero tiene más cantidad, entonces va a transmitir un poco más rápido. ¿Sí? Lo que hace es, si es mucho más lenta, lo que va a hacer es que los va a separar. O sea que dependiendo de las características de la dendrita, las propiedades químicas de la dendrita, yo dos estímulos iguales, o sea, dos estímulos de una misma neurona, me pueden generar dos tipos de respuesta. Que son totalmente diferentes. Este va a llegar más lejos, este. Si este cayó acá, si este cayó acá, este cayó acá. Listo, ya te perdió. Este va a generar que esto pueda seguir propagándose. Y es diferente que si yo tengo dos neuronas que estimulo, dendritas, y que estimulo A y B, y que si tiene una constante de distancia, esto es milisegundos, esto es tiempo, esto es en distancia, ¿cuán lejos puede llegar? Si tengo una de 1 milímetro, me puede generar esto, porque estos dos, depende de la distancia entre estos dos, se van a sumar acá, donde se encuentran y llegan acá, mientras que acá, si tengo una de 0,33, prácticamente no va a haber efecto. Yo lo que no trato de confundirlos, sé que por ahí esto es difícil de entenderlo así, muy rápido, pero lo que está viendo acá es que depende de si tengo una o dos neuronas, que podría ser sumatoria temporal o espacial, pero depende también de las características de la célula, de cómo es ese capacitor. ¿Sí? Y es lo que se llama de vida corta, constante, de vida larga, constante, o de una longitud, o sea, larga, que tiene una capacidad de longitud larga, o sea, cuánto va a durar ese estímulo. Esto, si bien ahora ustedes dicen, bueno, ¿sí? No me cierra, lo vamos a volver a ver, porque en la parte de visión y de auditivo es muy importante cómo las diferentes células pueden aportar diferente información
en la suma temporal y espacial. Esto es lo que tiene que ver, bueno, esto nos va a confundir más, porque si yo estimulo acá, o registro acá, ¿cómo viaja? En realidad, cuando yo estoy estimulando el axón acá, hay parte de la información que yo la recibo directamente acá, pero también algo recibo acá arriba, porque también viaja en contra. ¿Se entiende? Yo puedo estimular en cualquier lado. Una dendrita es una membrana que puede viajar la información para un lado o para el otro. ¿Se entiende? Es una membrana. Mientras haya disipación de electricidad, va a viajar hacia un lado o hacia el otro. Entonces, cada vez que hay una estimulación en una zona somática, además de facilitarme la liberación, me está induciendo también a cambios ahí en la dendrita. ¿Qué es lo que está haciendo? Me va llevando una corriente en contra, entonces las corrientes que vienen se me van frenando. ¿Se entiende? ¿Eso se entendió? O sea, cada vez que yo voy para aquel lado, estoy llevando corrientes, y si va cambiando algún tipo de canal, ese canal ya sonó ya. Supongamos que haya una parte donde haya canales de sodio voltaje dependiente, una cantidad. El que viene así me los está abriendo. Y esa apertura lo que hace es que la información que viene así no los puede utilizar, porque están en el periodo de inactivación. No es tan simple, o sea, toda la parte biofísica es mucho más complicado. Ustedes lo que van a ver es directamente cómo viaja hacia un lado, pero es bastante más complicado. ¿Sí? A ver si puedo tomar algo. Sí. ¿Te doy algo? Sí. Voy a tener que lamer el piso. Sí. ¿Cómo? Dije periodo. Claro, después hablamos si querés. No hay problema. Yo tengo un umbral. Y yo lo que hago, tengo esta célula con una sinapsis excitatoria, una inhibitoria y una excitatoria 2. Y acá tengo el registro. Estas son las dendritas, y esta es la dendrita, y acá está el axón. Entonces yo registro acá. Hago un estímulo. Es subumbral. Entonces, ¿qué provoca? Un potencial electrotónico. Ahora hago un estímulo. Esta es la amarilla. ¿Sí? Una de las amarillas. ¿Es E1 o E2? O sea, una sinapsis no es suficiente para generar un potencial de acción. Es subumbral. Ahora yo sumo las dos. E1 y 2, las dos excitatorias. Que supera el umbral, me dispara el potencial de acción. Ahora, una vez que se restauró el potencial, o sea, que volvió al potencial, al P de membrana de reposo, lo que hago es estimular la inhibitoria, que me provoca un pic. ¿Sí? Ahora, ¿qué hago? Estimulo la 1, pero con la inhibitoria, las dos a la vez. ¿Qué me genera? Esta es la inhibitoria, esta es la excitatoria, me da una resultante media, que me da una estimulación menor que si tuviese solo la excitatoria. Ahora, lo que hago es estimular la 1 y la 2, que me generaban el potencial de acción, pero junto con la inhibitoria. Y ya no me generan el potencial de acción. Porque esta era la suma, ven que pasa el umbral, esta era la suma de la 1 y 2, pero ahora tengo esta corriente, ¿sí?, en contra, o sea que me está descargando, o sea me está cargando el capacitor, entonces no alcanza a superar el umbral. Lo que trata de ilustrar esto, que este dibujo está en el curve, es que la generación de un potencial de acción cuando hay diferentes sinapsis, inhibitorias y excitatorias, va a depender del tiempo en que esas sinapsis se activan o se inactivan. Si se inactivan dos excitatorias, puedo llegar a la potencial de acción. Si se activa una inhibitoria, claramente no, y me va a dificultar. Y cuando dos o tres pueden generar un potencial de acción, si hay una, dos o tres inhibitorias, puede pasar que el potencial de acción no se genere. ¿Sí? Esto es lo que tiene que ver con la riqueza que comentaba antes también, de la riqueza que tiene de modular la actividad las sinapsis. Sí. La inhibitoria la tengo que estar hiperpolarizando, ¿no? Esta, hiperpolarizando, sí. Hiperpolariza. ¿Iba a decir algo? Sí, me olvidé. Integración neuronal. ¿Qué es esto que vimos recién? Es el efecto combinado de todas las sinapsis que recibe una neurona y hace que supere el umbral para producir un potencial de acción. ¿En dónde? En el cono axónico. ¿Sí? La integración o decisión de disparar un potencial de acción se produce en el inicio del axón, que es el umbral. La integración es tanto espacial como temporal. ¿Entiende? ¿Por qué? Porque va a depender del número de sinapsis que están llegando y se están activando, y va a depender de cada una de esas sinapsis qué fuerza tiene. O sea, cuántos potenciales de acción están liberando. Se están produciendo. Que se va a transformar en el liberador. Tanto los PETs como los PIP pueden sumarse y generar o inhibir el disparo del potencial de acción, que es lo que vimos recién. Los PETs y los PIPs se suman, que es lo que vimos recién. Dos PETs, dos potenciales cosinápticos excitatorios me producían potencial de acción, pero si le sumaba un PIP, ya no se producía. ¿Sí?
Esto es algo que también lo van a ver en motor y en somatosensorial, que es que las neuronas pueden diverger, un solo axón puede estimular muchas neuronas postsinápticas, porque diverge, se ramifica, o puede haber convergencia, que muchos, esto es somatosensorial, esto son los cambios de la raíz dorsal, ya lo van a ver, varios pueden converger a una motoneurona y hacer que ésta se active. Son los dos procesos, además, porque tenemos procesos, nosotros hasta ahora vimos cómo se puede modular la transmisión sináptica a nivel funcional. Existe también un factor morfológico, ¿sí? Otro de los morfológicos podría ser la facilitación o la inhibición presináptica que les mostré la otra vez. Esto cómo, no importa este detalle de acá, sino cómo, esto es la inhibición presináptica, cómo una interneurona puede interceder acá y hacer que, supongamos que acá tenemos, acá tenemos una sinapsis que libera glutamato y que acá hay canales, NMDA o AMPA, que son los de glutamato. Entonces, esta neurona va a disparar, ¿sí? Va a disparar dependiendo de qué. ¿Cuál es la cantidad de neurotransmisor que libere? ¿De qué va a depender? Del calcio. ¿Y el calcio de qué depende? Del potencial liberador, que tiene que ver con la cantidad de potenciales de acción que vienen por el axón, ¿sí? Es directamente proporcional. Entonces, supongamos que libera, pero no vienen tantos potenciales de acción. Pero si esta neurona empieza a también estimula, va a liberar glutamato, va a actuar acá, y este glutamato va, si es canal NMDA, el canal NMDA, la diferencia que tiene con los otros AMPA es que deja pasar sodio y calcio, los dos. Deja pasar los dos. El AMPA solo deja pasar sodio. Supongamos que se libera, o sea que se libera el glutamato, se abren los canales y entra. No importa si es sodio o calcio, lo importante es que si ya con que sea sodio, lo que va a hacer es, ¿qué va a pasar con esta zona, con el capacitor en esta zona? Se va a descargar, entonces se van a abrir más canales de calcio o también pendiente, entonces va a entrar más calcio. ¿Me entienden? Entonces esto es facilitación presináptica. Estos receptores que se hallan en estas zonas, que pueden ser los mismos que están acá, son los mismos, se llaman autorreceptores. Y hoy en día se sabe que la modulación de la liberación de la sinapsis es muy importante. Los receptores de la postsinapsis, pero los autorreceptores son muy importantes también, son modulatorios. ¿Qué es lo que pasa si esta, en vez de glutamato, libera GABA? GABA, y acá tengo GABA, receptor GABA. El GABA, la diferencia era que ¿qué pasaba? Metía cloro, ¿sí? Entonces, cuando GABA libera, esto está liberando, cuando GABA se libera, me actúa sobre el receptor, me entra cloro, me carga el capacitor, ¿y qué va a pasar? ¿Se van a abrir más o menos canales de calcio botaje pendiente? Menos. ¿La liberación va a ser mayor o menor? Menor. Esa es la facilitación. Estos dos grafititos, lo que le pedimos en el final oral, cuando le decimos, ¿me puede explicar facilitación e inhibición presináptica? Empiezan con un delirio a lo Dalí. Siempre es axón. Siempre es axón con axón. La facilitación. No, esta era axodendrítica. Es presinapsis y postsinapsis, no importa. ¿Sí? No importa qué. Es pre y postsinapsis. Estamos hablando de pre y postsinapsis. Sí. ¿Cómo? O inhibitorios, depende. Guarda, esto puede liberar, y esto puede liberar glutamato, pero esta de acá es GABA. Lo importante siempre en una sinapsis es el neurotransmisor y el receptor que está en la postsinapsis. El receptor va a ejercer la influencia sobre la próxima sinapsis. ¿Sí? Esta, una neurona que libera glutamato, pero acá en las dendritas tiene el receptor GABA. ¿Qué tipo de sinapsis es? ¿GABAérgica o glutamatérgica? Escucho ¿eh? Sí, es una neurona que tiene en la dendrita receptor GABA, ¿sí? Pero libera glutamato. ¿Es una neurona glutamatérgica o GABAérgica? ¿Eh? Glutamatérgica, dice. ¿Por qué? ¿Por qué? Por lo que libera. Lo que caracteriza a una neurona es el neurotransmisor que libera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es lo que sintetiza. Bueno, acá son diferentes. Lo que se puede mostrar, o sea, lo que se muestra acá es registro acá, y lo que estoy haciendo es estimular una neurona sensorial, ¿sí? Y me provoca, viene el sensorial, que es esta zona, viene generando un potencial de acción, pero en el registro acá, ven, acá tienen estimulación y registro. Este registro es este, que es la sensorial. Esta es sensorial y esta es la motoneurona. Ya lo van a ver en motor. Entonces, un potencial de acción me genera un potencial postsináptico excitatorio.
pero también puede haber una interneurona en el medio, una neurona inhibitoria. Y entonces, si yo estoy registrando acá, o sea, el potencial que llega acá, o sea, acá, yo estoy estimulando. Yo en esta neurona GABAérgica estoy generando un potencial de acción, ¿se entiende eso? Pero ¿qué va a pasar? ¿Qué me va a liberar? ¿Y qué va a pasar en este registro? Me va a producir un potencial postsináptico excitatorio. ¿Se entiende eso? Para que se libere un neurotransmisor necesito un potencial de acción. ¿Sí? Si yo acá no generara un potencial de acción, no habría liberación de GABA, entonces esta a lo sumo seguiría con el chispazo tónico. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Yo necesito que la neurona libere el neurotransmisor. Para que se libere tiene que haber un potencial de acción en alguna parte de la neurona, en el axón. Y lo que hace es liberar, o sea, llega y produce la entrada de calcio y el potencial liberador y libera el neurotransmisor. Después el efecto que haga el neurotransmisor en la postsinapsis es otra historia. Pero yo necesito que se libere GABA para que me inhiba la postsinapsis. ¿Sí? Así como necesito un neurotransmisor excitatorio para que me provoque un potencial postsináptico excitatorio. Es lo mismo. Lo único que hace es que me provoca un PET o me provoca un PIX. ¿Qué va a involucrar? Que me carga o que me descarga el capacitor. ¿Qué va a involucrar? Que esté involucrado un receptor que entran cargas positivas o salen cargas negativas o entran cargas negativas o salen cargas positivas. Es exactamente lo mismo. Lo importante es lo que le pasa al capacitor. Esto que lo van a ver en motor también, pero es interesante para ver esto, es que esta neurona se estimula a esta, y lo que hace, por ejemplo, en un músculo extensor es lo estimula, que puede ser que se contraiga. Ahora, esa misma vía, lo que hace es estimular a una interneurona que inhibe a esta y hace que el flexor se relaje. Eso lo van a ver muy claro porque para que yo haga un movimiento necesito contraer algo, pero necesito relajar el otro. Si no, ese movimiento se llama isotónico. Yo trato de levantar la mesa, que es más pesada que yo, y yo estoy haciendo fuerza con los dos, pero no puedo moverla. Los dos están actuando igual. ¿Sí? Para tener un movimiento concreto, yo lo que tengo que hacer es, eso lo van a ver en todos los sentidos, yo necesito estimular algo e inhibir del otro lado. Lo van a ver en todo, siempre. El sistema nervioso necesita lo que se llama el doble chequeo. Es que hago algo, pero no hago lo otro. ¿Sí? Es desconfiable. Y también lo que puede pasar es que claramente la que estimula a cuando esto no está, y hay otra interneurona acá. Esta neurona lo que hace es estimular a esta, y tampoco el músculo queda contraído de por vida. ¿Sí? Lo que hace es mandar estímulo para contraerlo, pero enseguida estimula una interneurona que la inhibe. Entonces la estimulación del músculo va a durar un tiempo determinado. ¿Sí? ¿Se entiende? Por eso yo puedo hacer movimientos. Si no, yo contraigo o relajo. Tenés movimientos tipo parkinsonianos que no puedo controlar. ¿Sí? Es por otra razón, no es por la parte de la placa neuromuscular. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Esto se llama un feedback por inhibición, que es lo que garantiza que esta neurona termine de ejercer su acción. Todo tiene su tiempo, cuando esa neurona otra vez está disponible se puede activar de vuelta, activar de vuelta, activar de vuelta. La liberación de neurotransmisor. En la fusión se fusionan las vesículas con la membrana plasmática y se libera el neurotransmisor. ¿Sí? Todo el mecanismo de liberación involucra al calcio. Estos son los diferentes procesos, como van fusionándose y después claramente, dependiente de clatrina, tiene que volver a imaginarse. Si no, todas las vesículas que se fusionan aumentarían la superficie del terminal, ¿sí? Del terminal presináptico, y entonces cada vez que se fusionan un cierto número de vesículas hay un mecanismo que hace que otra vez se invagine. ¿Sí? Esto es todo el ciclo que está en todos los libros y cuánto tarda. Estos son los canales de calcio, no voy a meterme con eso. Estos son las zonas de activación de canales de calcio. Si vemos una placa, el calcio cómo va variando de una zona a otra. Lo que tienen que entender es que todos estos son fenómenos locales del área donde está liberándose el neurotransmisor. Lo que sí podemos ver es algo más. Si yo tengo una baja frecuencia de estimulación acá, lo que va a hacer es que se van a fusionar menos vesículas, porque va a entrar menos calcio, porque hay menos potenciales liberadores, porque vienen por el axón menor cantidad de potenciales de acción, y me va a liberar algo de neurotransmisor. Si la frecuencia aumenta, lo que va a hacer es que va a entrar mucha más cantidad de calcio y se va a liberar más neurotransmisión. O sea, el potencial de acción, salvo las modulaciones que vimos, que puede ser inhibitoria, que puede haber facilitación presináptica, lo que sea, pero entre la presinapsis y la postsinapsis, si yo esta sinapsis está produciendo mayor cantidad de potencial de acción, garantizo que acá haya más potenciales postsinápticos excitatorios y que esa información siga. Lo que sí tienen que entender también, que la sinapsis química, yo había dicho que es más lenta, es un lugar donde la información viene muy rápido, una vez que se generó acá va muy rápido, ¿se acuerdan? Y acá se enlentece de vuelta. ¿Por qué? Porque tiene que entrar el calcio, fusionarse las proteínas, liberarse la vesícula, pegarse al receptor, abrir el canal, y ahí recién empieza a propagarse de vuelta el potencial electrotónico. ¿Sí? Entonces, cada vez que hay una sinapsis, es muy importante, se llama estación de relevo,
y tiene dos cosas. Primero, disminuye la velocidad. Eso se cree que es una de las razones porque del dedo gordo hasta acá yo tengo un axón, porque viaja rápido, porque no hay ninguna sinapsis en el medio, ¿sí? Después, para que llegue a la médula y todo, no hay problema, porque yo tengo todo un sistema, ya lo van a ver en formato sensorial, de cómo se modula la información a nivel de la médula y qué umbral tiene que superar para que pueda llegar y que yo sea consciente de que algo está pasando. Pues yo tengo la ropa puesta, pero yo no estoy todo el tiempo. Mi sistema sensorial me está mandando información de que tengo la ropa puesta, pero yo no lo percibo. Ustedes están sentados y no perciben la presión que tiene el asiento sobre los glúteos, ¿sí? ¿Por qué? Porque llega un umbral y llega acá, se inhibe y ya no se percibe, ¿sí? Entonces, depende de la frecuencia de liberación es cuánto, pero cada vez que hay una sinapsis se frena la información. Pero ¿qué riqueza le da la sinapsis? O sea, ¿por qué, por ejemplo, desde la punta del dedo hasta mi corteza somatosensorial, yo tengo 1, 2, 3, 4 sinapsis? Mínimo. ¿Cuál puede ser la razón de que haya sinapsis? ¿Qué es lo que puede ocurrir acá? Que se los dije antes. La regulación. Modular. Yo puedo modular. Yo entre la presinapsis y la possinapsis puedo aumentar, puedo disminuir, ¿sí? Puedo dejarla igual, puedo aumentarla y disminuirlas de manera casi infinita, ¿sí? Todo eso sirve. ¿Para qué sirve? Lo más simple es cuando yo me lastimo, se me activan un montón de receptores que empiezan a descargar masivamente. Si esa información llegara a mi corteza somatosensorial, como es un corte grande, me podría provocar lo que es parecido a un estatus epiléptico. Me empieza la corteza somatosensorial a todas las neuronas a activarse, ¿sí? Por eso cuando una lesión es muy grande la persona se desmaya, ¿sí? Porque ya no soporta y activa la parte consciente y directamente lo que hace es entrar, activa el SAR y entra en estado tipo coma, ¿sí? Se desmaya la persona, porque ya es demasiada la información. Cuando no es tanto, pero es suficiente, yo no percibo totalmente el dolor que me provocaría si fuese normal. Yo lo que voy haciendo es, cada vez que hay una sinapsis, lo van a conocer como analgesia endógena, hay factores que se van liberando para disminuir. El cerebro dice, ya entendí, te cortaste un dedo, ¿sí? Pero si me mandas toda la información yo no puedo pensar, yo no puedo tomar una decisión, ¿sí? Es una cosa así, ¿sí? No me apabullen, ya entendí lo que pasa, ¿sí? Digamos, así en forma más irónica. Es percibir que tengo un daño, listo, ¿sí? Bueno, cuando ese daño es demasiado grande, involucra, lo van a ver en somatosensorial. ¿Qué es lo que ocurre? No vamos a ver... Bueno, tenemos que ver algunos detalles porque hay un práctico con respecto a esto. Pero hay un montón de proteínas que están involucradas en la liberación del neurotransmisor. En realidad estas son las que se conocen, pero ahora hay más, hay como 95 que pueden estar participando. Y lo que hacen en realidad es esto. Las principales se llaman SNAP, sinapsina, sinaptogrelina, ¿sí? Cuando entra el calcio lo que hace que estas proteínas empiecen a unirse unas con otras, se empiezan a pegotear y empiezan a estirarse, y lo que hacen es llevarse la membrana, o sea, de donde están ancladas, se empiezan a separar, y lo que hacen es finalmente, como saben muy bien, deben saber, que las membranas lipídicas son fácilmente sumables, y las micelas, por eso uno, si agita jabón, si en agua, puede formar grandes burbujas, porque se fueron formando, o sea, en realidad las burbujas grandes que se forman, fueron la sumatoria de muchas burbujas chiquititas que se fueron agregando una a la otra, porque son pegajosas las membranas, ¿sí? Se pueden fusionar sin problema, se fusionan y se liberan, ¿sí? Hay un práctico que trabaja con una de estas proteínas. Sí, acá tenemos la SNAP25, la sinaptotacnina, la sinaptogrelina. Y acá, si quieren, después lo van a ver, que tienen que ver. Hay toxinas, como las butolínicas, que lo que hacen es romper estas proteínas. Y al romper estas proteínas, el problema es que ya no se puede fusionar en esa zona. ¿Qué es un neurotransmisor? La sustancia debe estar presente en la presinapsis. Esa es una de las características del neurotransmisor. La sustancia debe ser liberada, no explico más de eso porque lo van a ver en el práctico, con un caso clínico. La sustancia debe ser liberada en respuesta a una depolarización presináptica y la liberación debe ser dependiente de calcio. Deben existir receptores específicos en la postsinapsis. Si no, no hay receptor, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre un neurotransmisor y una hormona? Las principales diferencias. El neurotransmisor actúa en un lugar, en una proximidad, ¿sí? El espacio sináptico es muy corto, mientras que la hormona tiene acción distante. La otra es la liberación adyacente a la célula blanca y el otro puede viajar a través de la sangre, ¿sí? Hay ejemplos también de neurotransmisores que pueden viajar en la sangre, como es la adrenalina, pero eso lo vamos a ver en el autónomo. Viaja de 20 a 30 nanómetros como máximo, y el otro puede viajar de nanómetros a metros. Son efectos transientes, o sea, esto es muy corto. El efecto de un neurotransmisor cuando se libera dura milisegundos, ¿sí? Esos son los picos que se ven cuando se ven los registros de liberación, o sea, postsinápticos, y medimos con un registro, eso que vemos, que son los tiempos, son milisegundos.
Mientras que los efectos de una hormona pueden ser de larga duración, ¿sí? Claramente. Similaridades. Ambos son empaquetados en vesículas. Ambos son liberados por exocitosis. Ambos se unen a receptores específicos. Ambos depolarizan la membrana del blanco. El efecto de las hormonas es exactamente igual al efecto de un neurotransmisor. Ejerce su acción depolarizando la membrana y activando calcio y diferentes sustancias, salvo alguna específica que tiene un receptor que se internaliza, como las tiroideas, y que tiene su efecto directamente en el núcleo, pero la gran mayoría de las hormonas lo que hacen es, si tienen un receptor de membrana, lo que van a hacer es exactamente lo mismo, depolarizar. De diferente forma, ¿sí? Generalmente son receptores metabotrópicos, o ionotrópicos, pero hay de todo. Pero en realidad tienen muchas similitudes, ¿sí? Eso lo que sugiere es que hubo un origen evolutivo relativamente igual. Esta es la lista de los principales neurotransmisores, que es la acetilcolina, que es excitatorio o inhibitorio, glutamato, GABA, glicina, las catecolaminas como epinefrina, o sea, adrenalina, noradrenalina y dopamina, serotonina, histamina, ATP. El ATP se libera y tiene receptores extracelulares, lo se sabe desde hace bastantes años. Neuropéptidos como el neuropéptido Y, endocannabinoides, ¿sí? Cannabis, el producto de la marihuana, que tiene sus receptores internos, el óxido nítrico, el monóxido de carbono, el ácido araquidónico. Esto es nada más para que vean, no pretendemos que lo sepan, no estamos, pero miren la cantidad, estos son receptores a glutamato. Hay AMPA, NMDA y cañato. Estos son subunidades que se pueden combinar. GABA, glicina, acetilcolina, serotonina, apurinas, que son los del ATP, los purinérgicos. Estos son ionotrópicos y estos son los metabotrópicos, que son el glutamato, GABA, ven que tiene el GABA S, el GABA A es ionotrópico, pero el GABA B y el GABA C, que acá no está porque es nuevo, apareció hace 6-7 años, son metabotrópicos. O sea, existen metabotrópicos y ionotrópicos. Lo que sí, los dopaminérgicos son siempre metabotrópicos. Y lo que tienen que saber para los metabotrópicos es cómo distinguir, que por fin se pusieron de acuerdo alguna vez, cuáles son excitatorios, o sea, cuáles están asociados a proteínas que excitatorias e inhibitorias. Los impares son excitatorios y los pares son inhibitorios. O sea, los D2 y los D4 son inhibitorios, los D1, los D3, los D5 son excitatorios. Y si hay más números, siempre. Pares, inhibitorios, impares, excitatorios. Estas son las fórmulas que las tienen que saber de memoria para el examen, sobre todo de la adenosina, 3-fosfato. Neuropéptidos, la colecistoquinina, que tiene que ver con la saciedad, la sustancia P, que es muy importante en la percepción del dolor, que ya lo van a ver, son neuromoduladores generalmente, los opiáceos, sí, que son de analgesia, como las beta-endorfinas, todos los que derivan de la FONC, ¿ya vieron cosas todavía? Que es un solo gen que se parte y produce diferentes tipos de moléculas, que son todos opiáceos, o sea, opiáceos es porque se unen a receptores opioides, como el opio, neuropéptido Y, y un neuromodulador atípico, que es el óxido nítrico, el monóxido de carbono, que es en gas. No importa. Terminación de la señal. ¿Cómo termina la señal? La presinapsis y la postsinapsis. La terminación entre acá y acá puede ser, por ejemplo, que ya no llegan más potenciales de acción. Ya no se libera más neurotransmisor. ¿Sí? Otra. ¿Dónde hay? La otra que puede ser que se recapta. Dijimos que uno de los mecanismos para los químicos es la recaptación. O sea que acá tienen canales que recaptan el neurotransmisor. Por ejemplo, uno de los problemas de la depresión, que ya la les dije, es que hay una caída en la liberación de serotonina desde el núcleo RAFE hacia diferentes núcleos, que es el principal núcleo generador de la serotonina. Los antidepresivos no actúan sobre la liberación o la síntesis de serotonina, sino que lo que inhiben es la recaptación. Al inhibir la recaptación hay más tiempo, está más tiempo la serotonina, y es como si hubiese más serotonina. Para el sistema nervioso hay más serotonina. Otro ejemplo de inhibición de canales es la cocaína. La cocaína lo que hace es inhibir los canales de recaptación de dopamina, los DAT que se llaman, los transportadores de dopamina. Pero la dopamina está mucho tiempo en el espacio sináptico y por eso produce hiperestimulación, produce quita del hambre, produce midriasis, produce muchos de los factores. ¿Cuál podría ser otra? O sea, una es recaptación, la otra se inhibe la liberación, la otra degradado por enzimas. O sea, por ejemplo, la acetilcolina tiene acetilcolina estelasa, que es la que degrada la acetilcolina, la degrada en CoA y colina, que es como se sintetiza. Acá apenas, o sea, se libera mucha acetilcolina, pero enseguida es degradada. Está casi toda en la presinapsis. Y eso lo que hace es bajar la acción, el efecto de la acetilcolina. Recaptación, bueno, esas son las principales. ¿Sí? Lo que le explicaba de esto, lo importante es que cuando yo inicio una acción tengo que terminarla.
Y lo que me da la terminación, el tiempo de terminación, es lo que podría considerarse, no es precisamente el ejemplo, pero es como si fuese un periodo refractario. ¿Entiende? Es esa neurona está otra vez disponible para poder liberar neurotransmisor. Calculen que si la estimulación es muy fuerte, yo puedo agotar las vesículas presinápticas y ya no me queda neurotransmisor. Todavía no alcanzó a quedar para poder acumular y liberar de vuelta. Y por más que lleguen muchos estímulos, no se va a liberar, o se va a liberar en una cantidad muy baja. ¿Sí? Bueno, esto es el de la acetilcolinesterasa, el de la norepinefrina o la dopamina, ¿sí? La cocaína es un inhibidor, esto después leanlo, un inhibidor de la recaptación de dopamina, serotonina y noradrenalina, pero principalmente dopamina. La fluoxetina es el más clásico de los antidepresivos, inhibición de esto. Los demás, la morfina es un agonista opioide, esto se los pongo nada más que para. La atropina es un antagonista muscarínico. Los receptores a acetilcolina se dividen en nicotínicos y muscarínicos. Los nicotínicos son esto ionotrópico y metabotrópico, ya los vieron. Los receptores a acetilcolina se dividen en metabotrópicos y ionotrópicos. Los ionotrópicos son los nicotínicos, porque unen a la nicotina, y los metabotrópicos se llaman los muscarínicos porque unen a una sustancia de una planta que es la muscarina. Ahora, ¿qué puede suceder con los receptores? Disculpe que esté en inglés, pero con los receptores. Los receptores ahora estamos en la postsinapsis. Puede existir algo que se llama down regulation o regulación hacia abajo. ¿Qué significa? Cuando yo libero un neurotransmisor, el neurotransmisor se pega, y si la afinidad es alta, lo que hace es le da una señal para que ese receptor desaparezca y se invagina. ¿Sí? Así como hay invaginaciones en la presinapsis para recapturar vesículas, en la postsinapsis también. Y eso se llama regulación hacia abajo. ¿Sí? O sea que yo libero un neurotransmisor y por más que siga liberando la misma cantidad de neurotransmisor, la cantidad de receptores en la postsinapsis bajó. ¿Se entiende? Entonces el efecto biológico baja. ¿Sí? Desensibilización. Desensibilización es que ese receptor deja de actuar por un tiempo. Es como si estuviese pegado mucho tiempo una sustancia y ese receptor no puede responder, pero en realidad está cerrado. Hay muchos receptores que se desensibilizan. Regulación hacia arriba, que sería upregulation, que es lo opuesto de down regulation o regulación para abajo, que es que la liberación de un neurotransmisor me induce a que haya más neurotransmisor en la postsinapsis. Un ejemplo clásico es el glutamato. El glutamato, cuando se libera, recluta receptores. Esos receptores se pueden sintetizar de nuevo, o sea, hacen una estimulación, lo vamos a ver bien en detalle en el LTP. Y no voy a llegar a darlo. Y lo que inducen es que aumenta la eficacia sináptica entre la pre y la postsinapsis. Y la otra es la supersensibilidad, que sería lo opuesto a desensibilización, es que aumenta demasiado, y eso ocurre con algunos receptores que cuando se activan, vieron en una diapositiva de la primera clase que mostraba que se fosforilaba y que podía aumentar o disminuir el tiempo de apertura. Bueno, eso lo que hace es que ese receptor se vuelva hipersensible y permanece más tiempo abierto, pero no es tan importante. Lo más importante acá es la regulación hacia abajo y la regulación hacia arriba, porque son mecanismos postsinápticos de modulación de la eficacia sináptica. Yo puedo seguir liberando la cantidad que quiera de neurotransmisor, pero si acá hay regulación hacia abajo, me van a desaparecer receptores, y por más que siga liberando, no va a pasar nada. Se va a recaptar, se va a degradar, va a ser recaptado por la vía, pero no va a tener efecto biológico. Segundos mensajeros, ya lo conocen, no hay problema. Esto es lo que sucede. Esto es importante para después cuando vean el LTP, que el receptor, que yo les decía, a NMDA, N-metildiaspartato, que deja entrar sodio y calcio, tiene acá un magnesio que se libera solo cuando se depolariza algo la membrana. O sea que cuando se libera el glutamato, si hay solo receptores NMDA, no pasaría nada. Pero siempre hay coactivación de AMPA y NMDA. El AMPA deja entrar sodio principalmente, lo que hace es depolarizar la membrana y hace que se activen los NMDA, y ahí es donde empieza a entrar calcio. Eso es muy importante porque el calcio que entra es el primero que provoca cambios locales en lo que les dije, los segundos mensajeros, que pueden depender de que se activan a una fosfatasa, una quinasa, y ya ahí amplifican toda una señal intracelular. Esto es GABA, como actúa el GABA A y el GABA B, uno es ionotrópico y el otro es metabotrópico. Y el óxido nítrico, que el óxido nítrico es la degradación, la óxido nítrico sintetasa, degrada la aminoácido, la arginina, y produce algo que se llama óxido nítrico, que es NO, la fórmula, y este óxido nítrico es un gas, y lo que puede hacer es difundir. Lo que hace generalmente es activar guanilatos ciclasas, pero puede activar en la misma célula, intracélula o en la presinapsis. Y eso lo que creo es un nuevo tipo de mensajeros, porque es lo que garantiza en ciertos fenómenos que la presinapsis y la postsinapsis estén conectadas. ¿Se
¿Entiende? La presinapsis con la postsinapsis es muy fácil porque es la liberación del neurotransmisor. Pero la postsinapsis con la presinapsis, una de las formas que tiene es estos segundos mensajeros, de los cuales el monóxido de carbono, ¿sí? El monóxido de carbono, el gas letal, es un neurotransmisor, CO. Otro que viaja, que por ahí también lo conocen, es el ácido araquidónico, que es, ¿sí? Que tiene que ver con la vía analgésica, que es el productor de los péptidos o los leucotrienos, ¿sí? El ácido araquidónico también tiene la propiedad de difundir de la presinapsis a la postsinapsis. Entre la presinapsis y la postsinapsis no solo está la parte neuroquímica, hay algo estructural. Hay proteínas que se llaman integrinas, de diferentes tipos, que lo que hacen es unir, hay muchísimos tipos, que lo que hacen es una se une a la otra y lo que hace es garantiza el anclaje mecánico de la pre y la postsinapsis. ¿Sí? Estos combos están estimulados por la depolarización de las membranas, hace que esto se mantenga. Lo interesante es que, vieron que hoy les mostré que también hay una señal retrógrada de acá del botón axónico hacia el núcleo. Bueno, estas señales están todo el tiempo yendo y viniendo. No se entiende todavía totalmente el mecanismo, pero hay un sensor acá que si no llega a cierta información, ¿sí? Que viene unida a las pineínas, esta célula lo que hace es cambiar la estructura de los filamentos y lo que hace primero que se rompen estas uniones y cuando se rompen estas uniones esto se contrae. O sea, se rompe esta sinapsis. ¿Qué puede pasar? Hay moléculas externas que lo que hacen es que este axón retraído puede ser atraído por otro que está acá y se forma una nueva sinapsis donde no estaba. ¿Sí? O sea, las sinapsis tienen también esa posibilidad de formarse y cambiar. Es una de las teorías de los cambios morfológicos que involucran a las memorias de larga duración, que lo van a ver al final conmigo cuando veamos las funciones superiores, memoria y aprendizaje. Pero lo que quiero que sepan es que la sinapsis no es algo fijo. Si acá no hay información, o acá no hay información, que ahí es importante también estos mensajeros retrógrados, si estas proteínas se rompen, o sea, si yo les pongo una proteasa de las proteínas que unen a esta sinapsis, esto se contrae. ¿Sí? No se conoce por qué, cuál es el mecanismo que esta zona le manda acá para que siga estableciéndose eso. No se conoce todavía, hay varios indicios, pero es demasiado reciente, no tienen por qué saberlo. Lo que tienen que saber es que esto también es un mecanismo de plasticidad. Bueno, vemos. Potenciación de larga duración. ¿Ya lo vieron? No. La potenciación de larga duración, o LTP, por Long Term Potentiation, fue descubierta recién en 1973, es algo que no es tan viejo, si comparamos los experimentos de Hodgkin y todo lo que tiene que ver con la electrofisiología, donde a dos investigadores en Cambridge, en Inglaterra, se les ocurrió que cuando estaban estimulando, ¿sí? Tenemos una presinapsis, utilizaron esto que es una estructura que se llama el hipocampo, en los roedores tiene esta forma, y se saben las conexiones sinápticas, que son claras, ¿sí? Este es el giro dentado, esta se llama CA3 y esta CA1. Y se saben de qué tipo son, ¿sí? Que son glutamatérgicas. Entonces, lo que se hacía era estimular el axón que va de la CA3 a la CA1, que se llama la fibra colateral de Schaffer, ¿sí? Esta es la fibra unguosa. Están muy caracterizadas anatómicamente, entonces se estimulaba y se registraba en la postsinapsis, en el soma de la CA1. Lo que vieron estas personas era que estimulaban, hacían un estímulo y provocaban, ¿sí? Acá vimos los PEPs, con los potenciales postsinápticos excitatorios, estimulaban y provocaban una respuesta y enseguida caía, ¿sí? Estimulaban, ¿sí? Y seguían ese tipo de respuesta. Lo que vieron que se les ocurrió era lo que se llama la estimulación tetánica. Una de las características del tétano lo que produce es una hiperestimulación. Entonces lo que dijeron es, ¿qué pasa si mandamos ráfagas? Si lo estimulamos más, lo estimulamos mucho, a ver qué pasa. Entonces lo que vieron era que aumentaba, pero que esto mantenía, ¿sí? Se mantenía en el tiempo. Esa función se mantenía en el tiempo, no era que se prolongaba. Estamos trabajando con una rodaja, o sea, se trabaja en un pedazo de vidrio, una rodaja de esta estructura de 300 micrones, donde se pueden bajar los electrodos, y la solución se la está continuamente cambiando, que es como una solución fisiológica, para que se mantengan vivas las neuronas, pero no dura tanto tiempo. Lo que vieron era que esta estimulación, se prolongaba en el tiempo. O sea, si yo estimulaba una vez, lo que me hacía era esto, bajaba y volvía relativamente al umbral. Si yo estimulaba tetánicamente, no solo esto era más alto, sino que se mantenía en el tiempo. No era que iba a decaer, tarde o temprano iba a decaer, pero se prolongaba en el tiempo. Esto lo que les dio la idea a ellos
se llama Blitz y Luomo, era Blitz era un inglés y Luomo era un sueco, les dio la idea de que existía un mecanismo por el cual esta estimulación repetitiva, que ya algo había hablado, lo que dice acá, Head, en 1949, que lo que había postulado es que si vieron ese experimento que había dos neuronas estimulando una dendrita, si estas dos se sincronizaban, ¿sí? Que sería suma espacial, si se sincronizan y logran sumar sus potenciales electrotónicos, van a garantizar la fuerza sináptica, o sea que esas dos sinapsis queden más estrechamente unidas. De ahí viene, y estudios en los años 60, la cosa popular de que si no se usa el cerebro se pierde. Es que la estimulación, los estímulos, o por ejemplo ahora toda la teoría de que a las personas mayores, para evitar de alguna forma, más allá de que puede haber algo genético, también lo vamos a ver, del Alzheimer como patología, hacer alguna actividad que no hayan hecho antes. Por ejemplo, una persona de 65 años aprender a tocar un instrumento de música, le activa ciertas otras zonas del cerebro, y lo que hacen es zonas que por ahí no estaban muy activadas, y lo que pueden ayudar es que aumente la relación, la estrechez sináptica, que en las personas mayores, por varias cuestiones, porque tienen mayor tendencia a la depresión, porque todos los neurotransmisores son menos modulables, entonces puede ser que baje la cantidad de serotonina, se deprimen, ya tienen menos motivación, ¿sí? Porque ustedes planean un futuro, una persona cuando ya llega a cierta edad ya sabe que no puede planear demasiado a futuro porque es incierto el futuro. Hay varias, cambia la visión del mundo. Y hacer una actividad diferente lo que hace es aumentar la eficacia sináptica de ciertas neuronas, y que por ahí puede estimular, puede generar a crear ciertas motivaciones o a activar a otras áreas del cerebro. Esto lo que sugirió para ellos era que habían encontrado un mecanismo fisiológico, electrofisiológico, era artificial, pero electrofisiológico, que podía justificar algo que hasta ahora era el gran enigma en las neurociencias, dentro de muchas cosas, y eran las memorias de larga duración. ¿Cómo yo me puedo acordar algo que viví hace 15 años, 20 años, 30 años? ¿Cómo algo quedó y yo lo recuerdo? ¿Dónde está eso? ¿Cómo hizo? O sea, está bien, son conexiones neuronales, pero yo, después lo vamos a ver, para evocarlo, tengo que más o menos activar la misma red. ¿Y cómo puede ser que eso quedó ahí? Entonces ellos encontraron un mecanismo por el cual, con una serie de estimulaciones, yo puedo mantener algo por bastante tiempo. Si después vienen otra serie de estimulaciones, lo puedo mantener más. ¿Cuál es la diferencia de esto con respecto a esto? Esto en algún momento va a llegar también al nivel bajo, al nivel basal. La diferencia es que yo acá, parecido también, no quiero establecer demasiados paralelos con el periodo refractario absoluto y relativo, si yo acá hago un estímulo, lo que hago es esto, que genero algo igual. Si yo acá hago un estímulo, uno solo, hago esto. O sea, algo quedó, y por eso se llama potenciación de larga duración, porque el estímulo tetánico no solo me provocó algo de mayor amplitud y me provocó algo que dure más en el tiempo, sino que algo cambió. Algo cambió a nivel fisiológico, a nivel morfológico, no lo sé, pero algo cambió. Y eso hace que nada más que un estímulo pueda reconstituir casi, ¿sí?, la información original. Eso era algo que ellos empezaron a ver diciendo, bueno, cuando yo me acuerdo de algo, yo no me hace falta, ¿sí?, para acordarme de mi abuela, por ejemplo, recordar toda mi abuela, sino que por ahí mirando los ojos ya me aparece la cara de mi abuela, un ejemplo. O sea, un mínimo detalle me podría llegar. Se estaban extralimitando, esto no está demostrando eso, está con el hipocampo, ¿sí?, pero justo trabajaron con el hipocampo, que es una estructura que está involucrada en el proceso de ciertos tipos de memorias. Esto es lo que hicieron es estimular y ver cómo duraba en el tiempo, que tiene que ver con cómo estimulaban las pathways, no importan demasiado los detalles, pero sí lo que vieron es lo mismo que pasaba con la estimulación temporal, o sea, cómo aumenta esta vía, cuando hay un disparo repetitivo, me provoca un aumento de la eficacia sináptica. Esa sinapsis es mucho más fuerte, se está liberando mucho neurotransmisor, algo de óxido nítrico puede volver, y se aumentan las integrinas y todo, y eso se vuelve más fuerte que una que no está tan, ¿sí?, que está disparando o está inactiva, ¿sí? Ahora, si yo hago una estimulación muy fuerte en la primera y en la segunda una muy fuerte, provoco en la célula una respuesta exactamente igual. No hace falta que existe una suma temporal en esto, ¿sí?, donde existe una suma temporal y una suma espacial principalmente. Yo puedo bajar, ¿sí?, bajar este estímulo, pero si yo le sumo un estímulo más me va a provocar una respuesta de estimulación, ¿sí? Y eso se vio también con, o sea, en el LTP, que nosotros lo vimos a nivel nada más que de sinapsis.
en la potenciación de larga duración también ocurre eso, de que esta suma facilita. Eso se llama especificidad porque es específico de un solo lado, y el otro se llama asociativo porque yo lo que puedo es asociar, por ejemplo, la estimulación 1 podría ser color y la estimulación 2 podría ser la forma. Yo lo que hago es integrarlas y entre las dos puedo lograr una potenciación de larga duración de algo. Hay experimentos, esto calculen que es de 1973, ya se sabe muchísimo más, pero en los libros tratan de no poner demasiado más. ¿Qué tiene que ver en este LTP, en esta potenciación de larga duración? Tenemos una transmisión sináptica normal. No tenemos canales de glutamato, AMPA, NMDA y AMPA, ¿sí? En la posinapsis. En la presinapsis están las vesículas. El NMDA está bloqueado, como yo les había dicho, por el magnesio. Normalmente está cerrado y está bloqueado por el magnesio. En la inducción de la potenciación de larga duración, lo que ocurre es que se libera el neurotransmisor, actúa sobre los receptores NMDA, ¿sí? AMPA, y ahí, al depolarizar la membrana, se libera el magnesio y empieza a entrar mucho calcio. Ese calcio me puede activar la calmodulina quinasa, la PKC, diferentes tipos de mensajeros, de segundos mensajeros, y también un mensajero retrógrado, el óxido nítrico, que va a ir acá, y lo que va a hacer es, yo les dije que actuaba a nivel de la guanilato ciclasa, todavía no lo vieron, pero lo van a ver. Lo que hace, provoca lo que se llama la adperribosilación de proteínas, y lo que hace es estimular la liberación de neurotransmisores. ¿Sí? Y lo que hace es cerrar el circuito. Sí. A ver si me... Entonces, la razón de...